Hola amigos, voy a hacer un especial de varios capítulos en relación a la situación de los aranceles, Trump y lo que está ocurriendo a nivel global en mi canal de eh, Geopolítica Chilena. Bueno, la prensa liberal occidental, fundamentalmente la ligada a Europa y al sector opositor a Trump en Estados Unidos, al mundo demócrata liberal, ha tratado de presentarnos una imagen de un Trump desquiciado. Y la verdad que es una caricatura. Y no hay nada peor que hacerle caso a las caricaturas. Nosotros siempre vemos las películas de Hollywood que cada década va cambiando el malvado. Originalmente era un indio apache, luego pasó a ser un japonés, después un alemán, los malditos rusos o soviéticos, y ahora la prensa y los medios y el relato occidental tratan de vendernos a Trump y al movimiento MAGA. La verdad que es un problema endémico de ciertas élites globalistas que no son capaces de aceptar que haya otras visiones económicas y geopolíticas fundamentalmente. Y Trump representa una de ellas, que no es tan extraña, porque ha ocurrido ya en el mundo. Trump ha establecido ciertos parámetros respecto a los cuales él y quienes lo apoyan están convencidos que Estados Unidos tiene que recuperar su rol hegemónico, tiene que ser el hegemón, pero con un gran matiz. Está dispuesto a sentar en la mesa de los hegemones a rivales que él considera potenciales competidores que es mejor sumarlos. ¿Y esos quiénes son? Básicamente dos. El vencedor de la guerra de Ucrania y vencedor de la OTAN, Rusia. Y la primera potencia productiva del planeta, China. Estos dos actores se ven como contingentes a Estados Unidos. Pero no es así. El relato es un relato que no puede ser mirado desde una perspectiva de un conflicto que nos lleve a una guerra mundial. Al revés, lo que está haciendo Trump es reconfigurar la segunda etapa de lo que llamamos la globalización. Ese proceso que se inició a fines del siglo pasado y principios de este siglo, producto de distintos fenómenos, fundamentalmente la difusión de la inteligencia de los medios de comunicación ligados a la Internet, la creación de enormes cadenas productivas, el ingreso de China a la producción de bienes y servicios y el hecho de que Estados Unidos, manteniendo su rol de primera potencia financiera del planeta, se desindustrializó. ¿Qué es lo que está haciendo Trump ahora? Está, mediante el uso del poder fundamentalmente financiero global de su país, está tratando de poner fin al problema del enorme déficit que tiene Estados Unidos con el mundo. El primer deudor del planeta es Estados Unidos. Y además, la moneda que se usa para generar esa deuda es el dólar. Y por muchos intentos que algunos traten de realizar, no veo, ni muchos economistas tampoco, que vaya a ser reemplazado en el mediano y largo plazo por otra divisa. Lo más probable es que se mantenga la hegemonía del dólar, porque está basado en el poder financiero de Estados Unidos y en la fuerza, porque Estados Unidos es en todo aspecto un verdadero imperio.
en términos reales. Y es probablemente el más potente que ha existido en la historia de la humanidad. Territorialmente han habido otros que son más grandes. La Roma imperial, el imperio mongol de Genghis Khan, el imperio británico, que llegó a tener una extensión cuatricontinental, etcétera, el imperio español. Pero este imperio es un imperio que está basado en la excepcionalidad. Es decir, los gringos sienten que ellos son una nación especial, que hay un destino manifiesto. Y esto los hace singulares a sus ojos. No, si bien ellos son partidarios del libre comercio, en general no están dispuestos a que se le apliquen reglas rígidas. Y eso es lo que a veces no entienden muchos economistas occidentales y políticos occidentales. Por eso el amigo Trump está presionando donde más duele, que es en el bolsillo. Está presionando mediante la exhibición de la fuerza, tanto económica como militar. Trump no quiere guerras. Está tratando de poner las togas en vereda. Ya se metió en Ucrania, está negociando con los judíos y los árabes la solución del tema palestino. Si bien está atacando a los yemeníes, también ha extendido la mano. Ha dicho, oiga, voy a seguir atacando, pero estoy dispuesto a negociar. A los iraníes también. A los norcoreanos incluso los está tanteando. Porque lo que Trump sostiene es que mientras más paz exista a nivel planetario, obviamente bajo el ojo observante del águila calva norteamericana, más posibilidades hay de que la economía norteamericana logre superar el problema central que tiene, que es su enorme deuda. 32, 33 billones de dólares. Y el problema es que esa deuda está en bonos, en gran medida, y son bonos que no solo tienen que ser pagados en algún minuto, sino que además quienes lo tienen, sus tenedores, tienen que cobrar los intereses. Y cada vencimiento son decenas de miles de millones de dólares. No es fácil sostener ese nivel de deuda. ¿Por qué se ha formado esta deuda? Porque Estados Unidos es una economía de consumo. Los norteamericanos consumen, tienen una economía boyante en ese aspecto. Muchos hablan de que la inflación va a golpearlo, puede ser, pero solamente el último trimestre Estados Unidos creó 280.000 nuevos empleos. O sea, tiene una fuerza económica bestial y un impacto en su toma de decisiones económicas que afecta a todo el mundo. Y por lo tanto, van a usar esta herramienta que se llaman los aranceles para tratar de bajar los intereses de la deuda, para abaratar el dólar, de tal manera que sus exportaciones, que piensan que pueden aumentar mediante la reindustrialización en un mediano plazo, les permita volver a ser una economía saneada, dentro de los marcos que los norteamericanos entienden que su economía está saneada. No significa que no se sigan endeudando, lo más probable es que lo hagan, pero quieren mantener y ojalá controlar el tamaño de su endeudamiento. En esto no hay que perderse, en esto está buena parte de los poderes fácticos en Estados Unidos y lo están entendiendo. Wall Street es importante, pero más importante son las élites tecnológicas, que son las que generan esta segunda etapa de la globalización y que han puesto sobre la mesa el tema de la incorporación de la tecnología de la CIA. Y aquí no se perdamos, los grandes aliados que tiene hoy día Trump en Estados Unidos son las tecnológicas. No es raro ver a Zuckerberg de Meta, el dueño de Facebook, ¿ya? Y ver a Elon Musk, ver a Jeff Bezos de Amazon
y a otros más de Silicon Valley, concurriendo permanentemente a conversar con el amigo Trump. Y recibiendo, por supuesto, jugosos beneficios. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que Trump se está cagando, perdón la expresión, a sus aliados. Pobre Musk está perdido plata. Miren, voy a ser bien honesto. Musk es la primera fortuna del planeta. ¿Ya? La revista económica Forbes lo calificó como el mayor multimillonario del planeta. Nada más y nada menos de 500.000 millones de dólares. Y el segundo lugar lo tiene Zuckerberg. Y el quinto lugar lo tiene Jeff Bezos. O sea, 3 personas que hoy día se reúnen permanentemente con el presidente de los Estados Unidos. Las élites militares también están con esta estrategia norteamericana. Porque Estados Unidos está forzando al planeta a meterse en una compra masiva de material militar, a un rearme, como se llama. Y ese rearme tiene como principal proveedor la industria militar norteamericana. Y ese establecimiento militar norteamericano genera millones de dólares. No nos damos cuenta, pero es así. Y la otro dato que no es menor y que Estados Unidos lo sabe, es que el gran asegurador del libre comercio y del tráfico marítimo en el planeta, que asegura las cadenas productivas, es nada más y nada menos que Estados Unidos. El libre tránsito de las mercaderías, de los servicios, en fin, depende de lo tecnológico y depende de lo militar. ¿Y quién tiene esa potencia tecnológica y militar? Estados Unidos. China está tratando de competir con ellos, pero todavía está muy atrás. ¿En qué va a terminar este conflicto arancelario? Es lo que ya está ocurriendo. La concurrencia silenciosa pero creciente de diversas naciones que han ido a conversar calladamente con el equipo económico de Trump y están acordando distintos beneficios para que Estados Unidos se sienta en relación a cada uno de ellos satisfecho. Por ejemplo, Panamá. Panamá obligó a los chinos a vender sus asentamientos portuarios en el canal. Y no solo eso, ha tomado la decisión de no cobrar a la Marina norteamericana el tránsito por el canal de Panamá. Va a ser gratuito para nuestros queridos norteamericanos. Y por lo tanto, la reivindicación de que el canal de Panamá vuelva a Estados Unidos se hace menos angustiosa. Chile. Bueno, nuestro país que tiene a China como principal destino de sus exportaciones, más de un tercio, resulta que ha comenzado a tener un silencioso viraje pro-norteamericano, abriendo las puertas a la inversión norteamericana en el litio, parando proyectos de litio con China, la instalación de observatorios astronómicos a favor de China y en general bajando la intensidad de las relaciones con China. ¿Y por qué? Porque podemos ser muy progres acá y con un presidente muy asertivo, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Y nosotros tenemos problemas con el vecino al lado. Pero además estamos sentados en varias riquezas que interesan hoy día a los hegemones. Tenemos cobre, tenemos potencia alimenticia, tenemos litio, tenemos tierras raras, tenemos hidrógeno verde y tenemos el segundo paso o el primer paso natural entre océanos, tan relevantes como el Atlántico y el Pacífico. En una hipótesis de conflicto donde China indudablemente va a tratar de bloquear el paso por el canal de Panamá,
el estrecho Magallanes sigue siendo el paso natural. Y Estados Unidos le reconoce a Chile total soberanía. Y está contento que la tenga Chile por la sencilla razón de que nosotros somos confiables y damos seguridad jurídica. Además, tenemos el control del acceso al Pacífico Sur y a la zona austral lindante con la Antártida. Y en eso vamos de la mano con nuestros queridos aliados históricos, desde la época de O'Higgins, Inglaterra. Lo cual le causa al vecino y al loco que está a cargo de ese gobierno, señor Milei, irritación máxima. Milei recientemente fue a Estados Unidos a ver si le hacían una rebajita a los aranceles. Volvió calladito y sin pena ni gloria. Porque Trump no es un libertario. Trump no es un neoliberal. Trump es un nacionalista económico. Entiéndanlo bien. Y es un luchador cultural. No respeta el orden liberal post término de la Guerra Fría. El derecho internacional para él es un instrumento. Sirve en la medida que los intereses norteamericanos se reflejen en él. Lo más probable es que veamos en los próximos tiempos una pérdida absoluta de importancia de las Naciones Unidas, que ya lo está haciendo, de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados de distinto tipo que restringen la capacidad de autonomía que tiene Estados Unidos en manejo de movimiento en materia de poder. ¿Cómo nos deja a nosotros? Bueno, nosotros por primera vez podemos decir que no podemos escaparnos de los problemas mundiales porque hoy día el mundo se ha hecho más pequeño, producto de la globalización. Pero nos encontramos en un buen momento para Chile. Somos una sociedad bastante estable, a pesar de las convulsiones que hemos tenido en este último tiempo. Somos una economía que funciona, somos muy integrados a la globalización, muy integrados. Gran parte de nuestra población vive el proceso globalizador. Estamos sentados en riquezas que hoy día el mundo necesita. Tenemos una creciente población cada vez más instruida. La educación está por sobre la media latinoamericana por lejos. Solamente nos podemos comparar con Uruguay. Y estamos sobre Argentina y a la par con México y Brasil. Tenemos una idiosincrasia de cumplimiento de la palabra y nos hemos especializado en algo muy importante en esta época, que se llama el poder blando, que se basa no tanto en la fuerza militar, sino en el hecho práctico de que como tú eres una persona confiable y de prestigio, por tu palabra, porque tú cumples lo que dice y eres confiable, la gente te respeta. Y el respeto se pierde muy rápidamente cuando uno es poco serio. Por lo tanto, Chile está bien preparado para esta crisis, porque esta es una crisis y como tal va a terminar en una solución. ¿Cuál solución? Bueno, la reconfiguración del mundo de una época que llamaremos el post-globalización o la globalización tecnológica definitiva. Hay otros elementos que vamos a estudiar más adelante. Este es el preludio del fin de los Estados-nación. No sabemos, todavía es muy prematuro. Me remito a la anécdota que no se sabe si en realidad es verdadera o no. Pero se dice que en una oportunidad Henry Kissinger, conversando con el primer ministro chino, Zhou Enlai, en el periodo en que están comenzando las negociaciones para el reconocimiento mutuo, en la década de los 70, siendo Richard Nixon presidente de China, de Estados Unidos y Mao de China, le preguntó a Zhou Enlai qué opinaba de la Revolución Francesa. Entonces Zhou Enlai se puso a pensar y dijo, todavía es muy prematuro para una opinión. Esa es la diferencia
entre una nación con un fondo histórico-cultural de 4.000 años y una nación muy poderosa con un fondo en esa época, de menos de 2 siglos. Por lo tanto, hacer profecía de lo que no se nos viene es muy difícil. Sí vivimos una época apasionante, porque estamos en un cambio. Es como ser ciudadano romano en el siglo III después de Cristo, cuando Roma ya estaba en decadencia. O intentar notar el paso de la Edad Media al Renacimiento, o en el momento de la instalación de la sociedad industrializada y del inicio del imperialismo colonial. Estamos viendo los primeros esbozos de lo que viene para adelante. Indudablemente, mucha gente tiene miedo, porque los status quo siempre son más deseados. Pero ojo, es muy importante entender que no estamos abandonando ningún paraíso. El siglo XX fue uno de los siglos más violentos de la historia. Y el siglo XXI no ha sido menor. Por lo tanto, no venimos saliendo de una utopía para caer en el caos. No, estamos viviendo un fin de ciclo. Estamos viviendo un cambio civilizatorio de gran envergadura. Y Trump es un ingrediente de este cambio, como también lo ha sido la China de Xi y la Rusia de Putin. Es decir, poderes que están viendo cómo se manejan en este periodo. Bueno, seguiremos analizando estos temas y espero que tengan un buen día.